Literatura y Filosofía de la Universidad Iberoamericana. A nombre de la universidad, a nombre del Consejo Puebla de Lectura, quisiera darles la más cordial bienvenida a este segundo día de la primera Feria de Lectura y Experiencias. Estamos muy contentos, han sido días muy fructíferos. Les recuerdo que son días de presentaciones de libros, de actividades artísticas, de conversatorios. Y en esta ocasión tenemos el placer de tener la presentación de la antología La Cajita de Fósforos. Nos acompaña Ana Palmero y Marta Rivapalacio, y también nos acompaña Araya Goitia de Editorial Ecaré. Pues sin más presentación, adelante, por favor. Muchas gracias, José Luis. Gracias por la invitación y extendemos nuestro agradecimiento al Consejo de Puebla y a la Universidad Iberoamericana por la organización de esta primera Feria de Lecturas y Experiencias en el marco del 16º Congreso Latinoamericano para la Lectura y Escritura. Para Ediciones Ecaré es un enorme placer estar aquí y compartir la presentación del libro Cajita de Fósforos. Este libro es una antología de poesía sin rima a partir de una investigación, selección de Adolfo Córdoba con ilustraciones de Juan Palomino. Y hoy para presentarlo nos acompañan Marta Rivapalacio Obón. Ella es una autora, poeta, artista sonora mexicana. Ella tiene un poema dentro de esta antología, es una de las 36 poetas antologadas, y además de su gran experiencia como autora y como... me encanta porque esta feria también tiene la palabra experiencias, y ella justamente una de las cosas que más me gusta de su obra es que puede llegar a ser muy experimental y moverse entre un género y otro y tener muchas búsquedas paralelas. Y también nos acompaña Ana Carolina Palmero Cáceres. Ella es directora de arte, también es ilustradora y es una gran compañera de viaje. Ha sido la directora de arte de muchos proyectos de Ediciones Ecaré a lo largo de los años, y fue quien llevó, junto con la editora María Francisca Mayobre, a cabo este objeto que hoy nos atiende. Ella trabajó directamente con Pancha, María Francisca, con Adolfo Córdoba y con Juan Palomino, el ilustrador, para llegar al libro. Este libro además para nosotros ha sido muy importante porque es, hasta donde llega nuestro conocimiento, la primera antología de poesía sin rima infantil en el contexto de Iberoamérica, y reúne 100 años a partir de Juana de Ibarburu hasta María José Ferrada. Son 100 años de poesía y de representantes de poemas de diferentes países de Iberoamérica. Está Brasil, está el Estado español, está Chile, está por supuesto México, Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela y Ecuador, y si hay alguno que me falta ya lo iremos descubriendo. Bueno, bienvenidas Marta y Ana. No, muchas gracias, Araya, muchas gracias a todos. Qué gusto estar aquí. Qué bien. Bueno, quería abrir diciendo que este libro se llama Cajita de Fósforos porque el primer poema que aparece es de la grandísima y recordada María Elena Walsh. Es un poema que dice así, es un poema sin rima y lo voy a leer. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Un rayo de sol, por ejemplo, pero hay que encerrarlo muy rápido, si no, se lo come la sombra. Un poco de copo de nieve, quizá una moneda de luna, botones del traje del viento y mucho, muchísimo más. Les voy a contar un secreto. En una cajita de fósforos yo tengo guardada una lágrima. Nadie la ve, por suerte. Es claro que ya no me sirve. Es cierto que está muy gastada. Lo sé, pero ¿qué voy a hacer?
tirarla me da mucha lástima. Tal vez las personas mayores no entiendan jamás de tesoros, basura dirán, cachivaches. No sé por qué juntan todo esto. No importa, que ustedes y yo igual seguiremos guardando palitos, pelusas, botones, tachuelas, virutas de lápiz, carozos, tapitas, papeles, violín, carreteles, trapitos, hilachas, cascotes y bichos. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Las cosas no tienen mamá. Este es el poema En una cajita de fósforos de María Elena Walsh y la acompaña la ilustración de Juan Palomini. Como les comentaba, este fue uno de los poemas que encontró Adolfo Córdoba en su afán de tejer una investigación que en torno a la poesía infantil se desprendiera un poco de esta tradición que nos gusta mucho y celebramos y compartimos con los lectores jóvenes y adultos de la rima. Pero él empezó a encontrar textos de poetas, a veces tradicionalmente infantiles, que se aventuraban a escribir poesía no rimada, y en otras ocasiones de poetas que no tenían un público infantil en mente, pero cuyas obras habían sido tomadas, apropiadas hacia los lectores niños y jóvenes. Entonces es muy interesante porque estamos hablando de vanguardia, estamos hablando de experimentación, y para desarrollar esto yo quisiera invitar a Marta Riva Palacio, que es una de las poetas que Adolfo encontró y que trabajó el género, a que nos comente y que nos comparta su poema que aparece en esta antología, que se llama Así son los globos. No, pues es un gusto, y yo realmente, más allá de aparecer en esta bellísima antología, celebro mucho, ¿no?, toda la investigación que llevó a cabo justo Adolfo, ¿no?, de este trabajo que a mí me parece monumental de recuperar, ¿no?, hacer toda esta investigación a lo largo de este siglo, de recuperar justo todas estas manifestaciones, ¿no?, todos estos poemas, ¿no?, de toda esta poesía no rimada, que, como dices tú, Araya, tal vez algunos de los poemas que forman parte de este libro no fueron escritos con la intención, ¿no?, de públicos infantiles, pero que sin embargo, como dice María José Ferrada muy acertadamente, apelan a esas sensibilidades. Y la verdad, yo creo que, como les comentaba hace rato, yo creo que si me preguntaran qué poema es el que sería así como la esencia de, ¿no?, de Cajita de Fósforos, diría justo que es este, ¿no?, de método práctico para aprender a leer en 7 lecciones musicales con acompañamiento de gotas de lluvia de Aquiles Nazoa, venezolano, que el título es un poema ya, ¿no? Y es bellísimo, ya luego si quieren también podemos en algún otro momento leerlas, pero que justo este poema que está casi en el corazón mismo del libro nos está diciendo: la poesía es un macrocosmos, es un universo en el cual entran distintas formas de expresiones, ¿no? Y cuando desafortunadamente a veces nos hemos quedado con esta idea de que la poesía infantil es poesía rimada, lo que estamos haciendo es acotar, 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 acotar hasta encerrarnos en un cuarto sin ventanas y dejar de fuera una gran variedad, ¿no?, una gran infinidad de expresiones poéticas que además están en la periferia, ¿no?, porque incluso en estas zonas grises en las cuales se traslapan géneros, y que es muy interesante, ¿no?, porque hablamos mucho de la experimentación poética en la poesía para adultos, pero sí llega el momento de preguntarnos qué está sucediendo con la poesía para niños, ¿no? ¿Dónde quedó toda esta parte no de la vanguardia y de la experimentación y de lo lúdico y de tomar casi el texto desde una perspectiva plástica y
muchas cosas, ¿no? Y justo yo creo que eso es lo que hizo Adolfo. Decir, porque uno podría decir, no, es que no existe experimentación, no hubo experimentación, solo ha habido poesía rimada. Y Adolfo lo que hizo, que es una investigación que le llevó años, meterse, ¿no?, en las bibliotecas a sacar, por ejemplo, ¿no?, en la Biblioteca de la Juventud en Alemania es donde encontró este semanario en el cual venían 2 de las lecciones de Aquiles Nazoa, ¿no? Y decir, es que sí se ha hecho poesía no rimada ¿no? Y que apela justo a estas poéticas infantiles, que diga, bueno, poéticas y sensibilidades infantiles, ¿no? Y a mí me parece muy valioso porque la poesía no rimada además nos remite como a esta cuestión fundamental de la cadencia, del ritmo del lenguaje, ¿no? En el cual a partir de concatenar palabras vamos creando, ¿no?, estos pulsos, estos ritmos, estos patrones que van además muy cerca de la música e incluso a veces yo diría hasta de que nos vuelven a anclar al cuerpo, ¿no? Que nos vuelven la voz se vuelve a anclar al cuerpo y nos vuelve caja de resonancia, ¿no? Me encanta esto que comentas y es fácil contagiarse escuchándote porque es así, la música y el ritmo de las palabras no recae única y exclusivamente en la rima y cuando vemos la adquisición del lenguaje, por ejemplo, como un hecho fundamental y primario en el ser humano, muchas veces hay una poesía en ese simple momento de la adquisición de una palabra, del ensayo de la misma. Entonces, aunque no haya sido tradicionalmente experimentado la poesía sin rima como un género para la infancia, en verdad es muy cercano y aquí tenemos exponentes y experimentos del género muy valiosos a lo largo de 100 años en Iberoamérica y muy emocionantes y muy contagiosos. Y me encanta que destaques que ese haya sido el foco de la investigación de Adolfo, porque nosotros como editores, como lectores, como especialistas, como críticos, es importante que le demos un lugar de relevancia a estas formas, porque trasciende, y aquí me permito hacer una lectura un poco política, el hecho de que la literatura infantil siempre sea experimentada como algo tierno y tradicional y seguro en esa habitación sin ventanas que nos estabas diciendo, como muy confinado, también confina al niño como sujeto político y no lo pone en relevancia con el mismo peso dentro de la literatura con mayúsculas, de vanguardia, de experimentación, de protagonismo que la literatura de adultos. Entonces, cuando hablamos de que esta antología, de que Cajita de Fósforos recibió el premio Bologna Ragazzi de poesía, que se le dé a algo tan vanguardista, un premio tan relevante, es poner el dedo y decir, esto también es infantil, estos atrevimientos también son infantiles, también están allí para ser leídos, disfrutados, y, y eso significa que el niño es un sujeto político que merece atención y presupuestos y sí, sencillamente atención tan grandes como otras cosas. Y no es simplemente una cosa bonita que de vez en cuando alimentamos ¿no?, con respuestas esperadas. No, sí, sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque además yo creo que justo el de repente, ¿no?, en esta labor ¿no?, que se ha hecho con este libro, de decir, bueno, vamos a ver estas formas experimentales, ¿no? Y qué ha pasado en este tiempo con la poesía no rimada, precisamente nos permite volver a regresar a la poesía rimada, desde otra mirada. Me gusta. Exacto, ¿no? Porque a veces la poesía rimada es bellísima, pero a veces se ha vuelto, especialmente cuando es dirigida hacia públicos infantiles, se vuelven muchas veces estas rimas forzadas, se vuelve como una especie de lugar común, ¿no? Como estos
así diría a veces hasta como compulsiones, ¿no? Entonces, el salirnos y volver a regresar a la poesía mirada desde esta otra perspectiva nos permite también ampliar el campo de acción, ¿no? Porque a mí me ha pasado mucho, y yo creo que a todas ustedes también, ¿no? De que nos preguntan, es que ¿cómo podemos acercar a los niños y a las niñas a la poesía? Dices, es que están en la poesía. Sí. Es el mismo proceso de gozo, de adquisición del lenguaje. Entonces, justo el volver desde otra perspectiva nos permite regresar a estos lugares que ya conocemos y que ya hemos revisitado muchas veces, pues con ahora sí que una bocanada de aire fresco, ¿no? Me gusta eso que dices, y yo pienso que ya quedará de otros mediadores descubrirlo, pero todos los que nos hemos estado acercando a trabajar este libro con infancia, se hace un proceso muy orgánico y muy fluido, el de la lectura de estos poemas, el descubrimiento de palabras en la resonancia e incluso ejercicios de escritura con ellos. Entonces creo que eso es un buen punto de partida. A mí me encantaría que tú compartieras el poema que escribiste con nosotros. Ah, claro que sí. Aquí lo tengo y bueno, pero sí se alcanza a ver un poquito las ilustraciones de Juan Palomino, justo hablando de otras poéticas. Es bellísimo. Y bueno, así son los globos. Se bambolean aferrados a tu mano, como si no pensaran en nada extraordinario, como si arriba no hubiera toda una jungla de nubes por explorar. Y ahí, justo cuando piensas que por fin eres una con tu globo, llega una corriente de aire y él se eleva al infinito, dejándote varada en el mundo. Todos somos náufragos de un globo que en un vaivén de viento prefirió volar sin nosotros. Me encanta, muchas gracias, Mar. No, a ustedes. Maravilloso. Los náufragos de globo. Sí, habemos varios y han sido bonitas las experiencias. Acompañé a Adolfo en una presentación de Cajita de Fósforos en la librería Mar Abierto en Veracruz. Y bellísima la reacción, ¿no? Justo hablando de esta cuestión de las resonancias de estos duelos, ¿no? De que sí, habemos varios que fuimos dejados en tierra firme por un globo que se fue allá a explorar, ¿no? Toda esta jungla de nubes. O varios, ¿no? Y ya luego se vuelven globos metafóricos, ¿sí? Y ahí vamos. Me encanta. Y me comentarías un poco como del proceso. Tú este poema lo tenías en un poemario o lo habías publicado en una revista. ¿Cómo fue tu proceso con este poema en sí mismo? Bueno, de hecho es curioso, tengo que decir que el origen fue mi sobrino, que en esa época estaba chiquito, tenía 2 años, y tenía un globo. Y hubo este momento de qué bonito soltar el globo, y empezó a volar el globo. Y hubo este momento que, claro, la tía boyerista, ¿no? En el cual el globo, ese momento en que se dio cuenta de que el globo no iba a regresar. No regresa. Que además es resonancia, ¿no? Totalmente de remitirme a mí en otros momentos de mi vida, que así de niña, ¿no? De este momento en el que a mí una vez venía en el coche con mi mamá y traía mi globo afuera y era la belleza ver el globo y pasó un camión y se llevó el globo, ¿no? Este momento, ¿no? Entonces hubo este momento de resonancia y así surgió este poema. Y coincidió que fue en el 2017, cuando fue el terremoto en la Ciudad de México, que varias autoras y autores sacamos como varios textos que se distribuyeron de forma gratuita bajo la forma de topos ligeros para acompañar, ¿no? Como una forma de esta necesidad de acompañar, ¿no? A estas chicas y chicos que estaban en esta situación de emergencia, en esta situación límite, con la angustia hasta arriba y como que había esta impotencia de qué hacemos, pues aunque sea acompañar a través de las palabras, ¿no? Y entre los poemas que yo saqué estaba justo este del globo. Qué bien, me encanta, no sabía esto y me gusta mucho aprenderlo. También me gusta en la disposición en la que está hecha la antología, se establece una especie de diálogo, de orden y concierto y secuencia de los poemas, que no es cronológica como
si se tratase de la investigación en sí, sino que es más intuitiva. En el caso de este poema de Marta Riva Palacio, hace el diálogo con un poema de Javier Villafañe, que fue este maravilloso poeta tiritero argentino, muy recordado también, que se llama Domingo en el Zoológico. Yo lo voy a leer porque también es de los globos, ¿no? Y dice, un globo, quiero un globo, pidió un niño. La madre le compró un globo. El niño soltó el globo y lo vio volar. Un globo, quiero un globo, volvió a pedir el niño. El padre le compró un globo, el niño soltó el globo y lo vio volar. Un globo, quiero un globo, pidió otro niño. La madre dijo, no. El padre dijo, no. Y el niño voló. Se fue de los brazos de la madre, de los brazos del padre, volando con los globos. Esto pasó en el jardín zoológico la tarde de un domingo. Son testigos un elefante, 2 leones, un águila y un vendedor de globos. Javier Villafañe. Me encanta que Adolfo y en complicidad con la editora, con María Francisca, hayan tenido la sensibilidad para casar estos dos poemas, porque encontrados en esta página para cualquier lector, pequeño o adulto, es un verdadero descubrimiento y un verdadero diálogo y un verdadero goce. Entonces, ya para pasar a la parte de cómo se hizo este ordenamiento, este objeto, esta cantidad de decisiones que desembocaron en el libro que tenemos en manos, que se llama Cajita, pero como pueden ver es una cajita. Quiero darle la palabra a Ana Palmero. Ella trabajó con María Francisca, con Adolfo y con el ilustrador Juan Palomino en la dirección de arte y en toda la toma de decisiones que hizo que este conjunto de poemas y esta investigación maravillosa y aguda de Adolfo se convirtieran en libro. Entonces, ¿cuál fue la primera idea que tuvieron, Ana, Pancha y tú, en cuanto a lo que querían lograr? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el trabajo realmente, el comienzo lo hizo Pancha con Adolfo, que justamente fue ese trabajo de casar, porque sí sabíamos que cada poema iba a estar en una página, y entonces sí era importante ver la relación que podían tener entre ellos y cómo iba a ser el ritmo general del libro, ¿no? Ese trabajo sí lo hicieron primero ellos y movieron, me imagino que estuvieron haciendo mucho cambalache de este con el otro. Tal vez, eso sí, no lo sé si en un principio pensaron en hacerlo cronológico y después vieron que era mejor para el ritmo del libro en su totalidad, casarlos por algún tema o por algún objeto o algo que le hiciera relación entre ambos, ¿no? Ese fue el primer trabajo que hicieron ellos dos. Yo todavía no estaba incluida en el proyecto. O sea, sí sabíamos que iba a ser la dirección de arte, pero no. Hay un primer trabajo de edición de texto, en este caso, que no era corrección de texto, pero sí era una corrección de disposición de ellos, ¿no? Cuando ya Pancha tenía una de las tantas versiones, sí me la mandó, ¿no? Entonces, ahí ya sí teníamos que decidir muchas cosas, ¿no? Caré tenía otro libro de antología poética, pero era para más pequeñitos, ¿no? Entonces, eran menores textos, eran menor cantidad de texto por página, y en ese caso era cuadrada. Hicimos la prueba de ver si esto podía funcionar en ese mismo formato, que era 20 por 20. Estamos aquí muy técnicos, pero es que lo del formato era importante. Y bueno, nos dimos cuenta que era imposible, habían textos muy largos, otros cortos, entonces había que ser salomónicos, ¿no? Y no sacrificar ninguno. Y pensamos en ese formato que es tamaño carta.
hicimos una primera disposición. Ya por lo menos sí sabíamos los pesos, más que yo estaba muy, o sea, el otro libro de poesía, el ilustrador necesitaba espacio para dibujar, ¿no? O sea, aquí cuando hablan de 36 poetas, el ilustrador aquí es un poeta más, ¿no? Y le tenemos que dar espacio, porque es que él tiene que saber qué nos va a contar. Y no queríamos tampoco que fuera un libro ilustrado, sino que fuera casi que un libro algo, ¿no? Entonces había que dejar espacio para el ilustrador. Y en eso sí, ya yo conozco que ellos quieren tener mucho blanco para poder aplicarles ahí ellos su arte, y hicimos esa primera maqueta donde ya sí teníamos la disposición de los textos en todo el ritmo completo, y el tamaño de la fuente, o sea, estaba todo como para que él, o sea, además que yo en eso sí fui como muy rigurosa junto con Pancha, que antes de mandarle nada a Juan, teníamos que tener eso muy, muy bien pensado, o sea, porque el otro libro está hecho por el mismo ilustrador, por el mismo diseñador, entonces era más fácil modificar cualquier cosa, ¿no? Pero en este caso no, le íbamos a soltar el libro completo en blanco a Juan. Que bueno, se hicieron varias versiones hasta que por fin quedamos con Juan. Una de las cosas era importante, era saber con quién íbamos a ilustrar este libro, que también es difícil ilustrar poesía, ¿no? No todo el mundo lo sabe hacer, no todo el mundo es capaz de hilar tantos poetas diferentes. Y bueno, sabíamos el trabajo de Juan, es muy sensible. Cuando ustedes lo escuchan, porque él ha estado en otras presentaciones, te das cuenta que es poeta también, pues, pero es otro tipo de poesía. Bueno, es un artista. Muy sensible, y también Pancha ya también tenía como la cosa muy, muy pensada. Ella le dio como ciertos toques. Bueno, el primer poema de la Walsh es como un detonador para él, porque Pancha le habló de una cajita donde tú metes todas tus cosas, y bueno, que al final fue el hilo conductor del libro, para que hubo muchísimas mutaciones. O sea, él empezó con después yo les voy a enseñar como la evolución de varias ilustraciones, y se va a notar como él tardó casi como 8 meses. No es tanto para un ilustrador, pero sí hubo como muchas pausas, donde yo me imagino que él también tuvo tiempo como de dejarlo descansar, que es importante, y volverlo a retomar. Entonces, bueno, cuando ya empezamos con Juan, bueno, normalmente con Ecaré, esto lo hemos comentado en otras presentaciones, pero siempre es bueno saber cómo es el proceso. Ecaré lo que pide en un principio es primero como como un storyboard, ¿no? Voy a compartir pantalla porque tengo ahí unas cositas que pueden ser buenas. A ver si la pegamos. Okay. Sí, queremos ver los secretos de la edición de... ¿Se ve la pantalla? Se ve perfecto. Ok. Bueno, esta no es el primer storyboard que enseñó Juan, pero fue uno de los, ya cuando por lo menos él tenía como cierto, fíjense que aquí está como la cajita como tal, que van saliendo cosas. Esta ilustración no es así al final, pero bueno, para que vean cómo va mutando la idea para el ilustrador. Esta era... tiene cierto, es gracioso cuando vean la evolución de las ilustraciones, porque sí hay como toques que no se modificaron, sino que fueron como mutando, tal cual. O sea, fue él consiguiendo códigos que después le vinieron bien para poder hacer que el libro fuera casi como un libro álbum, ¿no? Y no una ilustración que se adaptara a esa doble página nada más. Que en eso sí le pedimos desde el comienzo, y por eso es que yo dejé tanto espacio, que queríamos una imagen impactante en cada doble página. Entonces casi que son como afiches que están hilados, pero pueden verse como unitariamente, pues.
Este fue uno de los primeros. Mientras él está ilustrando y no sé qué, nosotros estamos corrigiendo, Araya está corrigiendo, o sea, esto es como un piano de 8 manos, ¿no? O sea, todo el mundo está interviniendo en la edición, se cambian, se modificaron cuando ya vimos esto, nos dimos cuenta que algún poema podía irse para otro lado, o sea, todas estas cosas, ¿no? Este fue uno de los primeros pero que ya aquí había color y cosas de esas, que no es exactamente como trabajamos con Ecaré, sino que pedimos casi que lápiz, ¿no? O sea, nada. Después teníamos, bueno, estos se hicieron como 30 versiones, esta es una intermedia, donde ha habido evolución de algunas cosas. Tal vez quien no conoce el libro no lo ve, ahora cuando veamos la de una ilustración específica, es mucho más fácil de ver el desarrollo. Pero bueno, ya aquí empieza él a conseguir como esos códigos de hoja, ojos, va hilando árbol con hojas, o sea, hizo fue muy inteligente, porque además que cuando uno consigue una imagen que te gusta, suponiendo que fuera esta, que no era una de las que más, pero es difícil dejarlo y perderla. O sea, Sí. a un ilustrador le cuesta no aferrarse a una idea que le parecía interesante, porque además esto del sol luna lo tenía él también muy en la cabeza, que lo tenemos aquí. Sí, ahora yo enseño esta porque esta es muy, muy particular, porque esa mutó también bastante. Y así sucesivamente, pues. O sea, este fue uno de las versiones, y esta es la que al final quedó, que ahorita, si quieres, después al final lo enseño. Sí. Con respecto a la portada, también hubo muchas versiones que se trabajaron. Él sí teníamos ya la idea de que fuera una caja, como las cajitas de fósforo mexicanas, estas que tienen como unos colores muy fuertes. Entonces ya sí sabíamos más o menos que era como esta estructura. Sí pensamos en un principio hacer que la portada fuera más simple y que esto fuera un sobre con un hueco abierto, o sea, con una ventana, de manera que pudiéramos ver el interior. Cuando lo abriéramos ya teníamos la portada aparte, ¿no? Pero claro, aquí se sacrificaba un poco la estética a la portada del libro como tal, porque quedaba como muy, muy triste después, ¿no? Para todo el colorido que tiene dentro. Esta portada, que sería esto sería el sobre con la ventana, y así es como se verían si se hubiera metido el libro dentro del sobre. Entonces, bueno, lo descartamos. Bueno, una de las cosas sí eran importantísimas es que, perdonen, que cuando teníamos el story, la maqueta que le dimos a Juan, había que hacer un presupuesto, porque es un libro muy extenso, que aparte de tener los 36 poemas, que tienes ahí ya un montón después tienes un anexo, que no está aquí, ok. Tienes un anexo que es de todas las biografías de los autores, que ocupa mucho espacio. Hay que saber de qué extensión podría ser, o sea, todo esto tenía que estar planificado casi que antes de darle a Juan. Entonces, uno le tenía que decir, bueno, tantos caracteres, las pobres niñas tenían que hacer las cosas estas justo del tamaño, o sea, fue un trabajo orquestal, pues realmente casi todos los libros lo son, porque por lo menos están interviniendo 4 personas casi siempre: el autor, el ilustrador, el director de arte y el editor, especialmente, que es el director de todo. Pero en como había tantos detalles, intervinieron muchísimo las niñitas de Caré, que son unos portentos. Y bueno, que entonces había muchas páginas que había que evaluar y, bueno, saber los costos de un libro que por desgracia hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, nada, después se hizo la portada, se hicieron muchas variantes de diferentes tipografías, siempre basándonos en la misma estructura, o sea, en eso sí que no cambió nada.
Y lo que se decidió fue que a partir de una tipografía que era la que nos gustaba más, si Juan, después de que nos hizo el boceto así un poco a lo bruto, lo hizo bien y nos hizo también la tipografía en dibujo, pues. Entonces, bueno, eso es más o menos la evolución del grueso del libro, ¿no? Pero, bueno, que a partir de que él entregue, al final pongo lo de la evolución de las ilustraciones porque es lo más bonito. Por lo menos estéticamente es muy bonito. También cuando él entrega, los ilustradores yo creo que creen que cuando ellos entregan ya se acabó el trabajo. Y entonces siempre está todo el trabajo de escogencia de papel, de hablar con ser como muy minuciosos en cómo va a ser el presupuesto, si puedes añadir una tinta adicional, si hace falta ponerle un fondo, que eso también se pensó y se hizo un fondo a todas las ilustraciones, que por lo menos quitara ese blanco fuerte del papel. Se mandan los archivos a la imprenta, se devuelven los archivos, se mandan con pruebas de color, se hizo una maqueta para ver cómo quedaba bien este libro, para ver si la tipografía era suficientemente grande en todos los casos, si la imagen no se comía la ilustración, el texto. O sea, había muchas cosas que había que coordinar después del trabajo de Juan, ¿no? Estoy aquí hablando. No, haciendo cosas milagros, estás contando milagros. Pero bueno, que en todo caso fue un trabajo, en este caso en especial, yo creo que fue un trabajo en equipo de la editorial entero, especialmente con Pancha, porque Pancha era como el director de orquesta. Y bueno, y que Juan fue muy amable, muy inteligente, aceptó muchas correcciones que le íbamos diciendo, e incluso no solo las aceptaba, sino que realmente las mejoraba, ¿no? Entonces, realmente fue un placer trabajar con Juan para esto. Tengo nada más, bueno, voy a ponerlo, no sé si quieres preguntar algo tú antes. Bueno, yo quería decir que a mí realmente me parece eso un milagro, la forma en que se pueden juntar todas estas sensibilidades de 36 poetas de épocas distintas y de países distintos y darles una unidad narrativa y un cosmos visual y sensible, coherente, de forma que cuando uno agarra este libro, uno se zambulle como en una piscina maravillosa de palabras y poemas no rimados. Por ejemplo, que hayan logrado esto, que en una sola doble página convivan perfecta y cuidadosamente y dialoguen un pequeño poema de Borges y un poema del mexicano Javier España, Haiku 14 y Dibujo de Unicornio. Entonces creo que estas son cosas que me gusta que contemos y me gusta todo lo que estás mostrando porque señalan los millones de decisiones que hay detrás de cada libro para que esa respuesta lectora final, ¿no? que tenemos los niños y los adultos sea fluida y gustosa. Sí, yo creo que quedó un objeto, realmente en este caso fue un bonito objeto, todos los libros lo son, pero hay una armonía entre imagen y texto que para hacer poesía era complicado y lo hizo muy bien Juan, la verdad. Muy, muy complicado y muy sesudo. A mí me encanta porque cuando uno le habla quizás a personas que no están familiarizadas con el mundo de los libros, el mundo editorial, ¿cuánto se demoran los libros en hacer? Se sorprenden un poco, ¿no? Que uno le dice que un libro toma años en hacer. Y yo me acuerdo, una vez me encontré con Juan, además Juan es calladito, ¿no? y Juan había estado trabajando con ustedes el libro, pero yo no sabía nada, yo no sabía cómo iba el libro todavía, si las ilustraciones estaban avanzadas. Me lo encontré en la Feria de Guadalajara y le pregunté,
y porque tenía tiempo sin saber y sabía que todavía no estaba listo. Y me sacó unos cuadernos, ¿no? ¿Tú has visto los cuadernos de Juan? Que Ana trabajó con él idea tras idea tras idea. Entonces Juan iba llenando unos cuadernos con storyboards, con palabras, con conceptos, relacionando un poema con otro. Parecía como uno de estos cuadernos de alguien que tiene teorías conspirativas, ¿no? Esto es bonito también enseñarlo, que detrás de cada ilustración final está un equipo editorial que la sustenta, que la apoya con el ilustrador, y una cantidad de trabajo mental y físico del ilustrador para llegar allí. Sí, no todos los ilustradores se compenetran tanto en un libro, no todos le dedican tanto. La verdad es que también es un lujo conseguir a uno que lo hace. Uno lo agradece muchísimo como director de arte porque uno, aunque no se vea nunca el trabajo de uno en los libros, uno le pega horas a los libros. Entonces, oye, quieres que el editor más que nadie, ¿no? Entonces, el estímulo que te da que una persona te enseñe esas cosas después de un tiempo de trabajo es un gustazo, ¿no? Sencillamente. Mira, les voy a enseñar un pedacito, no sé si nos queda tiempo, pero por lo menos... Sí, tenemos bueno, minutitos, así que va perfecto. Ok. A ver, ok, no, espérate, así no lo van a ver. Ok. Por lo menos, este era el primer garabato que nos mandó él. Este fue el segundo, que ya por lo menos sabía que iba a trabajar el jaguar. Este fue el tercero. Aquí ya involucró a los dos personajes, que son los que se van a mover, y de repente nos saltó con este, ¿no? Que me pareció maravilloso. Esta es una de las ilustraciones más bonitas para mí del libro. Aquí también empezó sabía que era el árbol, porque están trabajando los árboles, y cómo fue modificando hasta llegar a este, que es el que se editó. Después tenemos segunda parte, puse hoy el de Marta, para que vean, no hubo tanto cambio, pero sí estéticamente sí lo hubo, ¿no? Los elementos sí fueron los mismos, pero cambió la disposición o los tamaños y demás. Este también es muy interesante, sí, ya tenía la idea muy, muy precisa. Aquí está lo del ojo de nuevo, que de las hojas viene el ojo, o sea, las formas, como son formas muy simples, las podía como hilar una con la otra, ¿no? Y luego puse unas aquí que son, porque es que hay cosas que después no me dio tiempo de hacer una. Esta también fue una que nos mandó al principio, cómo fue evolucionando, hasta que llegó a esta última. O sea, de aquí, que cualquier ilustrador se hubiera quedado aquí y se viene para acá, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que uno agradece, pues, porque se ve que una persona es profesional o no. Esta es una de las que él tenía. Aquí todavía él no tenía los personajes, esos dos niños que después van a ir hilando todas las ilustraciones. Entonces, claro, aquí las estaba trabajando independiente. Entonces, tenía esa imagen del zorro, la tenía todavía ahí, ya tenía lo del sol, luna, entonces aquí lo añadió. Después aquí llegó a hacer esto porque este personaje sí llegó a entrar primero, antes que llegara a entrar el segundo, el azul. Y ya aquí terminó con esta. Entonces, este paso a mí me parece fenomenal. Cómo vas dejando atrás un montón de ideas buenas y después tú dices, bueno, ¿qué es esta? Y esta también es muy compleja. Muy bueno. Y incluso con una cosa muy simple, que esta sí la mantuvo todo el tiempo, pero cómo va mutando la gráfica, ¿no? Cómo le vamos diciendo, mira, quita un poco más, aquí todavía puedes quitar, y hasta que queda con esta. Bueno, pues nada, la verdad es que quiere que les diga, pues es rico. A mí una cosa me parece mágica y siempre lo termino diciendo, es cómo se comienza como un libro de texto, o sea, con textos, o sea, incluso desde la semilla de Adolfo. O sea, cómo eso puede generar un objeto al final. Pero realmente es mágico, es como una evolución de una sola idea de cómo se van sumando personajes y
y todos los que se involucraron en el libro, y entonces salió esto. La verdad es que se agradece. Es muy bonito y ver cómo el libro va creciendo y cómo va ganando territorios y cómo se va asentando en las bibliotecas de América Latina y del mundo. Además del premio Bologna Ragazzi, que es muy especial, que recibió en la categoría de poesía. También ganó los mejores del Banco del Libro, que es un premio de larga trayectoria y muy importante para nosotros. Y es un libro histórico, por lo que comentábamos. Esta investigación de Adolfo nos llevó a un lugar que es importante que sea conocido por nuestro sector, ¿no? Por la LIG, por los especialistas, pero sobre todo por los niños, porque es para ellos y para nosotros, para disfrutarlo, para leerlo. Yo quiero, aquí está Adolfo haciendo unos comentarios, está fascinado con los storyboards, dice que no los había visto. Adolfo, qué gusto. Cosas del libro. También quiero leer a Mariana Alicia García Pérez, que dice: Marta Río Palacio, qué hermoso lo que nos comenta de ese acompañamiento del alma que brindaron en Ciudad de México. Se refiere al temblor. Me imagino un gran abrazo solidario a través de bellos poemas. En lengua náhuatl decimos, ayuda aquí con la pronunciación, Xochitláhtoli, pero no haberme equivocado, palabra florida. Xochitláhtoli. Y Alma Carrasco nos dice: una gozada escuchar la selección poética de Adolfo y a este profesional equipo Red que impulsa la lectura de poesía entre los niños. Adolfo dice: me encanta escucharlas y que se constate el enorme trabajo. También Alma añade que es increíble el trabajo de Palomino y las decisiones y conversaciones de la creación de la obra que nos cuentan. Un libro en el que se suman tantas cabezas y corazones creativas y comprometidas. Bueno, muchísimas gracias. Les damos a todos por haber participado y escuchado y por ser lectores de este libro que para nosotros es histórico. Muchas gracias a Marta por su participación, por su ayuda, por su obra maravillosa que nos encanta visitar una y otra vez en sus No, ahora ya, gracias a ustedes, qué gusto. La verdad es bellísimo poder ser parte de este proyecto tan hermoso. Gracias. Y a ti, Ana, también por tu dirección. A mí me gustaría hacer un comentario muy rápido. Hola. Ahora me ha tocado estar desde... ¿no me escuchan? Sí. ¿Me escuchan mejor? ¿O no? Sí, la escuchamos. Ay, perdón. Sí, te escuchamos. Sí, escuchamos. Sí, escuchamos perfecto. Bien. Capaz que era ella la que no nos escuchaba a nosotros. A ver, ¿mejor? ¿Sí me escuchan? ¿Ahora sí? No. No. Adelante, Alma. No, lo escribo. No, te oímos bien. Sí, mientras está escribiendo Alma, pues también, ya decía hace rato Paulina, tienen otra presentación a las 11 de la mañana. Es Mónica, no importa, me gusta la de Paulina, pero no. La cocina del Flex. Okay, Mónica. Pregunta Mariana García que dónde encontramos esta bella antología. Dependiendo del país en el que estés, nos puedes escribir por redes sociales, Ediciones Ecaré. Está distribuida por Colofón. Puedes escribir. Muchas gracias. No sé si ya ahora tenemos a Alma más. ¿Nos escuchas, Alma? Dice Alma, lo escribo, resaltar la apuesta de Alboroto para integrar un equipazo en el proyecto. Pues muchas gracias. Creo que Alboroto somos todos, así que el equipo está ahí abierto, entran y salen. Como decía Pepe está haciendo libros con nosotros como ilustrador, pero también con textos de Carlos Grazatoro, y también después vienen otros proyectos para adultos y para niños. Bueno, no sé si... Vale, entonces ya estamos. Yo no sé si ustedes, chicas, quieren hacer una palabra final.
No, pues yo Violeta nada por los más. codos, conociéndome, ya saben que Violeta por los codos. No, yo nada más agradecerles, es muy bonito poder estar hablando de este gran proyecto, es bellísimo conocer todo el proceso editorial y no hay artístico, ¿no? Que han hecho este objeto bellísimo, este libro, y pues que les invito, ¿no? A que le echen un ojo, que lo lean, que también, ¿no? Apreciar este diálogo entre el texto y las imágenes de Juan y pues que se dejen ahí llevar por esta belleza, ¿no? Que es un gran proyecto. Desde tu sobrino perdiendo el globo hasta Juan haciendo los cuadernos obsesivos, me parece que hay un viaje maravilloso. Y muchísimas gracias a Adolfo Córdoba por haber sido el iniciador de este proyecto. Bueno, José Luis, estamos ya en el final. ¿Nos despedimos? Estamos en tiempo, nos despedimos. Muchísimas gracias. La verdad, una cosa maravillosa. Necesitamos poesía y mucha. Para todas las edades, para todos los momentos. Y bueno, creo que todos hemos quedado muy felices con esta presentación. Los invitamos a seguir aquí en la feria. Hay todavía actividades un buen rato. Así que muchísimas gracias y un abrazo desde México. A ti, muchas gracias. Hasta luego.